Hola, inicio agradeciéndote por tu disponibilidad de querer aprender más de Dios. Personalmente quiero decirte que es para mí un privilegio el que tú me regales unos minutos de tu tiempo, porque esta noche quisiera conversar contigo acerca de lo que creo que Dios quiere hablar, el mensaje que Él quiere darnos. Y quiero iniciar haciéndote una pregunta que entiendo que es muy amplia. La pregunta es, ¿qué necesitas? Que es justamente el título de esta prédica. ¿Qué necesitas? Estoy seguro que muchos podríamos traer a la mente alguna urgencia en cuanto a necesidad que tenemos en estos días, quizás en este mismo momento. Pero sin lugar a dudas es una pregunta muy amplia, porque no se podría responder quizás de una sola manera. Es por eso que quiero llevarte a reflexionar un poco acerca de las necesidades que tienes. Y me gustaría empezar con el aspecto físico, con el aspecto material. ¿Qué necesitas, por ejemplo, en tu cuerpo para sentirte satisfecho o para sentirte bien? Quizás podríamos hablar de salud. Tal vez hay una necesidad de sanidad, algo que quita tu paz durante los últimos días o quizás durante muchos días ya en tu vida. Tal vez si estamos en el ámbito material, tal vez igual que yo, una de tus necesidades es solvencia económica. Tal vez la provisión que necesitamos cada día es necesaria. Entonces, tú puedes ya estar enumerando cada uno de estos aspectos, cada una de tus necesidades materiales. Probablemente hay la necesidad de un trabajo, la necesidad de realizar una inversión o pedir un préstamo. Tal vez tienes necesidad de una casa, de algún bien material. Y estoy seguro que no hay una sola persona que no tenga por lo menos una necesidad en el ámbito material, en el ámbito físico, si estamos hablando del cuerpo. Pero vayamos un poco más allá. ¿Qué necesitas en lo relacionado a tus emociones, por ejemplo? Por ahí no es tanta la necesidad física o material que tienes, pero hay una necesidad que va relacionada con quizás preocupación, algo que de pronto te quita la paz en el ámbito emocional, algo que te preocupa, probablemente tenga que ver con relaciones interpersonales, relaciones familiares. ¿Qué necesitas en ese campo? ¿Estás buscando solución para mejorar ese tipo de relaciones? Tal vez la necesidad va más relacionada con la voluntad. Sientes que hay muchas cosas pendientes que tienes que hacer, pero hasta ahora no las has podido realizar. Tal vez porque cosas más urgentes se interponen y de pronto lo urgente sobrepasa lo importante. Ese tipo de situaciones en las que las horas del día no te alcanzan, y si la pregunta fuera ¿qué necesitas en ese ámbito? Sería, quisiera que el día durara 30 horas en vez de 24 o 34 horas, así quizás me alcanzaría el tiempo para hacer lo que debo hacer.
Tal vez la necesidad que tienes es sentimental. Probablemente hay ese sentimiento de soledad en ti. Te gustaría tener a alguien con quien conversar, alguien con quien compartir tus vivencias. Evitar esa soledad que sientes. O por el otro lado, quisieras dejar de ser tan dependiente de las personas y no necesitar tanto el que alguien siempre esté ahí, pero te resulta complicado porque es parte de tu personalidad probablemente. Entonces en esto que esta noche me gustaría hablar contigo, hay muchas respuestas para esa pregunta. ¿Qué necesitas? Wow. Y probablemente ya lo descubriste. Te llevé a analizar un poco el ámbito físico, el ámbito material, y luego pasamos al ámbito de las emociones, de la voluntad. La Biblia establece que el ser humano está conformado por 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Y estoy segurísimo que en esos 3 ámbitos, al igual que yo, tú tienes muchas necesidades. Necesidades que no quisieras tenerlas, en realidad. Y estando pidiéndole a Dios dirección acerca de cuál es el mensaje que Él tiene para ti y para mí en esta noche, me topé con un pasaje en la Biblia que me gustaría compartírtelo. Se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 5, y me gustaría leer para ti los versículos del 1 al 9. Y dice de la siguiente manera: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Aquí me gustaría hacer mucho énfasis en el lugar el cual se está describiendo en este pasaje, por lo menos en estos primeros 4 versículos, y me gustaría que te formes una imagen mental. Era un estanque que por lo descrito tenía 5 pórticos. Entiendo pórticos como lugares de entrada, pero me llama la atención que dice que en esos 5 pórticos había una gran multitud de personas con carencia de salud. Se mencionan enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y quisiera que te imagines algo así como una piscina, y esta piscina está rodeada de personas con enfermedades, con limitaciones físicas, personas que quieren alcanzar una sanidad. Y se menciona, y yo creo y te invito a creer lo que aquí dice, que había un ángel que descendía y que movía las aguas, y la primera persona que lograba entrar ahí se sanaba. Con razón el lugar estaba lleno de gente, y gente con esa necesidad, gente que quería ser sana. Entonces, con esa imagen en mente, continuemos en el versículo 5. Y dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Un hombre que padecía una enfermedad 38 años. En algunas versiones de la Biblia menciona que este hombre era paralítico. 38 años con una limitación de moverse con la libertad que hubiera querido. Algo que no le dejaba avanzar, algo que no le permitía ir donde quisiera y probablemente hacer lo que quisiera.
entiendo esto como una necesidad que él tenía, probablemente la más grande en su vida. Imagínate tú sin poder mover tus pies, que tus piernas no respondan a la orden de caminar. ¿Cómo te sentirías? Probablemente extremadamente limitado, ¿verdad? Y también me parece muy importante resaltar el hecho que eran 38 años que él estaba en esa situación. Es toda una vida. 38 años sin poder caminar, sin poder avanzar, sin poder cumplir metas. 38 años. Las necesidades que te invité a traer a tu memoria al inicio, ¿cuánto tiempo tienes con esas necesidades? ¿Son menos de esta cantidad de años? ¿Son más años los que tienes esta necesidad? Pues creo que aquí el Señor ya nos empieza a hablar. No fuiste el único. No serás el primero y lo más seguro es que no seas el último, la última persona que tenga una necesidad por mucho tiempo. Y estoy seguro que es por esa razón que Dios menciona a esta persona con esta necesidad. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así en esa condición, le dijo: ¿quieres ser sano? Si tú fueras ese hombre, 38 años con ese sufrimiento, y de pronto alguien viene y te hace la pregunta, ¿cómo responderías? Creo que es casi obvia la respuesta, ¿verdad? Estás en un lugar donde hay muchas personas enfermas, estás tú también probablemente tendido en el suelo, y alguien viene y te dice, ¿quieres ser sano? Tal vez hasta uno podría responder de manera sarcástica o irónica. Es decir, no, solamente vine a descansar entre los enfermos. Es que es casi obvia la respuesta, ¿verdad? Pero todo lo que Dios nos pregunta, y en este caso Dios preguntando a este hombre a través del Señor Jesucristo, queridos, por muy obvia que parezca la respuesta, la pregunta tiene un sentido si viene de parte de Dios. Y en este caso tenemos la pregunta, ¿quieres ser sano? Entendiéndolo así, como si fuera Dios quien te está haciendo la pregunta, ¿qué responderías? ¿Quieres ser sano? Pero también me llama mucho la atención la manera de responder que tiene este hombre en el versículo 7. Acompáñame a leerlo. Dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Al final, ¿cuál fue su respuesta? ¿Sí o no? Creo que era más fácil decir sí, ¿verdad? ¿Quieres ser sano? Sí. Pero, ¿qué es lo que logramos entender de esta respuesta? Muchas veces, al tratar de encontrar solución a esas nuestras necesidades, nos perdemos en el camino. Sí sabemos cuál es nuestra necesidad, pero cuando esa necesidad perdura en nuestras vidas por un tiempo considerable, parecería que estamos más enfocados en el camino que en la meta. En otras palabras, la necesidad de esta persona en este pasaje creo que es notoria para ti y para mí. Él necesitaba sanidad. La necesidad más importante que tenía en su vida era la sanidad. Pero cuando alguien se le acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Nota qué responde. Dice, no tengo quien me meta en el estanque. En otras palabras, no tengo quien me ayude. Pero esa fue la pregunta. La pregunta fue, ¿tienes personas que te ayuden? ¿O fue, ¿quieres ser sano?
A eso me refiero. Muchas veces tú tienes una necesidad muy importante que quieres resolver, pero de pronto te pierdes en el camino. En lugar de buscar la solución directa, creo que más nos distrae el saber si hay alguien que pueda ayudarnos. Si se puede hacer algo, muchas veces nos distraemos tratando de buscar la solución y hasta a veces podemos olvidarnos de la necesidad en sí misma. Parece algo paradójico lo que te estoy mencionando, pero de tanto tiempo que pasa en buscar soluciones, hasta la misma necesidad se nos va del foco. Y estamos más distraídos en quién puede ayudarnos. Algo similar entiendo que le pasa a este hombre y dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y continúa diciendo, y entre tanto que yo voy, con mis propias fuerzas, otro desciende antes que yo. ¿Alguna vez has visto eso? Que hay personas que tienen una necesidad muy similar a la tuya, pero parecería que encuentran la solución mucho más antes que tú. Y la frustración también puede ser una distracción. De pronto, en vez de estar enfocado en la necesidad que yo tengo, resulta que veo a otros que ya solucionaron y eso me distrae. Y empiezo a pensar, pero ¿por qué a esta persona sí? Y parece que es menos tiempo que está esperando a comparación del tiempo que yo estoy esperando. ¿Y por qué de él sí se soluciona más pronto el problema si es muy parecido al mío y de mí continúa? Es aquí Dios diciéndonos, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué quieres que haga por ti? Y parece que nosotros más bien rodeamos la respuesta y le decimos, Señor, mira que tanto tiempo yo te estoy pidiendo esto, pero no provees a personas que me ayuden, no hay una situación que pueda ser un apoyo para que yo solucione este problema. Parece que otros hallan más rápido una respuesta, una solución, y ya no tienen ese problema y rodeamos la respuesta. ¿Qué era más fácil para este hombre? ¿Cuál sería la respuesta más rápida? ¿Quieres ser sano? Sí, una sola palabra. Y tú puedes contar cuántas palabras él menciona y al final no dice ni sí ni no. Y ahora es que yo quiero que volvamos a analizar las necesidades que tienes. Yo no puedo juzgarlas, yo no puedo decir, pero eso no es una necesidad tan vital, porque tus necesidades no son las mías, y mis necesidades obviamente no son las tuyas. Y la importancia que cada una de ellas tiene, las otorgamos tú y yo. Así que yo te invito en este momento a pensar delante de Dios. Tú eres este hombre con una necesidad o con muchas necesidades muy importantes. Tú eres esta persona que tiene las necesidades más importantes en tu vida a ser satisfechas. Y de pronto el Señor viene y te dice, ¿qué necesitas? ¿Necesitas que solucione esto? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Contarle todo lo que ha sido este tiempo, que no está mal. Yo creo que en la paciencia que el Señor Jesús siempre demostró a los seres humanos, yo creo que Él está dispuesto a escucharte, así como le escuchó a este hombre. Pero perderías el tiempo en eso en lugar de decirle, sí, sí, necesito que me ayudes a solucionar esto, necesito que satisfagas esta necesidad tan grande que tengo en este momento. Como te mencionabas un momento, yo realmente creo, y probablemente tú también, que el ser humano esté compuesto por esas tres partes. Y quiero leer un versículo que también es muy conocido y está en Primera Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23. Dice así, que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos,
y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero llamar tu atención a estas tres palabras que se mencionan y al orden espíritu, alma y cuerpo, que son las tres partes nuestras. Realmente quiero confesarte que yo estoy convencido de que el orden de estas palabras no es una casualidad, que Dios precisamente permitió que se mencione primero el espíritu, luego el alma y luego el cuerpo, por alguna razón. Por las experiencias personales que he tenido, entendí que todo plan que Dios tiene con nuestras vidas siempre inicia por el espíritu, luego pasa al alma y por último tiene su efecto en el cuerpo. Y si te das cuenta, nosotros como seres humanos muchas veces, yo diría quizás la mayoría de las veces, empezamos de forma inversa. ¿Alguna vez cuando tú has tenido una dolencia, algún dolor físico que te aquejaba mucho, qué es lo primero que haces? En porcentaje, ¿cuántas veces empezaste a buscar la solución espiritual a aquella dolencia física? ¿O hiciste lo que todos hacemos, y yo me incluyo, pensar en un médico, pensar en un medicamento? De pronto tengo un dolor de cabeza, no entiendo por qué, pero hay un dolor de cabeza y lo primero que yo pienso es una aspirina o algún medicamento que aplaque ese dolor que en el pasado sí funcionó. Entonces no veo tan necesario pedirle a Dios u orar por ese dolor de cabeza si ya sé que un medicamento puede aplacarlo. Pero ¿qué tal si de hoy en adelante toda necesidad que tuviéramos empezamos tomando en cuenta el orden que establece este versículo? ¿Qué tal si a partir de ahora lo que nosotros haríamos es, se presenta una necesidad, volvamos al ejemplo del dolor de cabeza, entonces yo, en lugar de pensar primero en el cuerpo, me voy hasta el espíritu? Me pongo de rodillas, o en el lugar donde yo esté, no es necesario que estés arrodillado, porque tú sabes que la comunicación con Dios, Él nos permite hacerla en cualquier lugar y en cualquier momento, y decirle: Señor, estoy teniendo este problema, estoy teniendo este dolor de cabeza. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Debo tomar un medicamento? ¿O es más una llamada de atención de parte tuya y quieres hablar conmigo, quieres decirme algo? Entonces yo quiero que tú me direcciones a saber qué debo hacer. Imagínate, si todas nuestras necesidades, en lugar de buscarles soluciones en este mundo natural, recurrimos al mundo espiritual en primer lugar. Y sabes que todo lo que nos sucede, todo, desde la creación hasta este preciso momento, siempre tuvo un origen espiritual. Y volvamos al tema. ¿Qué necesidades tienes? ¿Qué necesidad tienes imperante en este momento? ¿Por qué no te tomas un momento y hablas con Dios acerca de esta tu necesidad o acerca de todas tus necesidades? Y le preguntas a Él cómo proceder, qué hacer. Y esperas la respuesta. ¿Escuchaste el mensaje que Dios nos dio el domingo pasado? Paciencia, paciencia para esperar la respuesta de Dios, para conocer su voluntad. Cuando tú atiendes tus necesidades de esa manera, te darás cuenta que no hay preocupación en ti. No va a haber manera que tú te angusties por encontrar la solución,
Eso no te va a quitar la vida, no te va a drenar la esperanza. Por el contrario, el hecho de que tú hayas puesto esta necesidad delante de Dios hará que tú estés en paz, que estés tranquila, no te afectará en las emociones. Y en consecuencia, si tus emociones están estables, tu cuerpo no va a sufrir por esa pérdida de paz. Al contrario, te darás cuenta la fortaleza que encontrarás porque tu seguridad no está en las soluciones que estás buscando. Tu seguridad está en lo que Dios te direccione a hacer. Y cuando Él te dé la dirección, la decisión que tomes será la más acertada, la decisión perfecta para solucionar el problema. Él te dará la dirección y tú vas a dar los pasos. Pero no son pasos inciertos, sino serán pasos que realmente te lleven a solucionar ese problema, a encontrar la solución exacta sin perder tiempo. Y creo que tanto tú como yo queremos eso en nuestras vidas. No queremos perder tiempo en tratar, intentar y fallar, otra vez tratar y fallar, intentar una vez más y volver a fallar. Eso es lo que nos desgasta. Dios no quiere eso en tu vida. Lo que Él quiere es que aprendas a confiar en Él porque Él jamás se equivoca. El camino que Él te mostrará es el camino correcto, siempre y cuando tú empieces a atender esas necesidades desde su dirección. Pueden haber muchos testimonios que tú hayas escuchado acerca de esto, de cómo de manera sobrenatural Dios se manifestó con la guía específica. ¿Por qué no lo puedes intentar tú? Te invito a hacer eso. Con cada una de las necesidades que tienes, por muy insignificantes que parezcan, y te darás cuenta cómo Dios va a actuar. Y quiero invitarte a volver al mismo pasaje que estábamos leyendo. A pesar de la distracción que por 38 años este hombre había desarrollado a su alrededor, a tal punto de perder el foco específico al cual la pregunta del Señor Jesús iba, fíjense la misericordia que tuvo con él. En el versículo 8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. En esta noche yo entiendo que es Dios hablando tanto contigo como conmigo y diciéndonos, ya deja de perder tiempo en lo que no es importante, enfócate en la necesidad misma y tráemela delante de mí. ¿Quieres que actúe sobre eso? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Esta noche yo te invito a analizar este aspecto en tu vida. Probablemente, al igual que me equivoqué yo y que muchos de nosotros, hijos de Dios, nos equivocamos, tal vez abordamos las situaciones de manera incorrecta. Tal vez primero empezamos por el cuerpo, por el ámbito material, por el ámbito natural, y queremos buscarle solución inmediata por ese lado. Pero entiendo que el diseño de Dios no fue ese. El diseño de Dios fue aborda tus necesidades primero en el espíritu. Eso te dará seguridad en el alma. Y al tener seguridad en el alma, tu cuerpo no va a sufrir. Y vas a tener la dirección específica para solucionar, para satisfacer esa necesidad. Entiendo que este es el mensaje que Dios quería traerte, específicamente a ti. Porque Él conoce cada aspecto de nosotros, cada necesidad que tenemos. Pero Él no va a actuar a la fuerza.
Él no es un ser déspota que hace lo que quiere cuando Él quiere. Imagínate la gracia y la misericordia de Dios de darnos la oportunidad de que empecemos a crear una relación con Él. Probablemente hasta podríamos hacer una lista de todas nuestras necesidades y cada día tener un tiempo para acercarnos a Él y decirle, mira papá, esto es lo que necesito. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo proceder? ¿A quiénes debo buscar? ¿A quiénes debo pedir ayuda? No abordemos nuestras necesidades por el lado incorrecto. Y creo que la conclusión de este mensaje va a ser igual que el inicio, con la misma pregunta. Pero esta vez yo quiero que la tomes como de parte de Dios, como que si Dios mismo te pregunta, ¿qué necesitas? No pierdas más tiempo. No dejes para mañana esta conversación que Dios quiere iniciar hoy contigo, hoy mismo. Si en este momento tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo. Estoy seguro que te vas a maravillar de la manera de cómo Dios te va a guiar y te va a responder. Cree que Él puede hacerlo y lo va a hacer. Que Dios bendiga tu vida con su presencia y sus respuestas. ¿Qué necesitas?